Néstor Junior, tú sabes que yo tengo una duda, una pregunta que te quiero hacer. Si Jesús, o mejor dicho, Dios, no va a venir al mundo hasta que en el último rincón de la tierra se haya escuchado de que Él es Dios. Él no va a venir. ¿Qué va a pasar con esas personas de civilizaciones como los indígenas y cosas así, que nunca escucharon de Dios y murieron? O personas que nunca han escuchado y murieron, ¿van a ser juzgados? ¿Cómo? Porque ellos no sabían de Dios. Ajá, cuéntame. Bueno, la Biblia responde a esa pregunta en Romanos capítulo 2, versículos 12 en adelante, en una pequeña sección de unos 4 o 5 versículos, del 13 al 16, donde dice, o del 12 al 16, donde dice: así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, no los que oyen, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, pues no la oyeron, practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. En el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Wow, o sea que no va a haber excusa. No hay excusa, porque a final de cuentas, aunque no hayan oído sobre la ley, tenían una ley interna en sus corazones, que era la conciencia, que al final de cuentas les proveía cierto tipo de razonamiento para ellos poder discernir lo correcto de lo incorrecto. Toda cultura, por más primitiva que sea, tiene una noción ética. De hecho, el término ethos es aplicado a las costumbres culturales de una tribu o de un conjunto en particular de personas. Y estos grupos humanos tienen leyes internas que regulan las relaciones entre ellos. Eso es algo que ha sido contemplado desde la antropología cultural. Todos los que han dedicado sus vidas a estudiar a las culturas preliterarias, es decir, las culturas primitivas que todavía no han descubierto la escritura, y las analizan en su diario vivir, especialmente esas tribus indígenas que todavía existen en algunas de las zonas de Centroamérica, Sudamérica y sobre todo en Oceanía, Papúa Nueva Guinea, donde existen comunidades de individuos que todavía viven en un estado primitivo. Y cuando se analiza las costumbres y usos de estas personas, es decir, su propia ética particular, hay presencia significativa de consensos, de contratos sociales que establecen entre ellos, que dan evidencia de un conocimiento previo del bien y del mal. Así que, claro que las culturas preliterarias tenían un conocimiento del bien y del mal. Los indígenas de las Américas, que fueron encontrados por los españoles en primera instancia, según el padre Fray Bartolomé de las Casas, ellos no conocían los 10 mandamientos, pero los practicaban. ¿Oh, sí? Que quizás es una especie de exageración por parte del fraile, afamado como defensor de los derechos de los indígenas. Sin embargo, el hecho de que lo mencione implica la idea de que ciertas comunidades, de los taínos en particular, aunque no conocieron el decálogo de Moisés, sin embargo, tenían una noción práctica del mismo, porque su interior habitaba una voz que les decía lo que estaba mal y lo que estaba bien. La conciencia. Entonces, la conciencia es un tipo de Biblia. Y por ejemplo, los caníbales. Los caníbales, por ejemplo, tenían leyes para no comerse entre ellos.
Y un niño Oh. caníbal podía comerse fácilmente junto con sus padres el cadáver de un enemigo, pero si su tribu era atacada por otra tribu enemiga y esa tribu enemiga se comía a su madre, él se iba a sentir muy mal, Oh, porque o sea que sabría ellos, que había algo malo. entre ellos no se comían la familia, No, porque la madre, los padres. las tribus, no, entre las mismas tribus internas, Ajá, ellos no, porque ok. las tribus caníbales desarrollaron leyes entre sí para armonizar la convivencia. Entonces, Wow. el hecho de que los seres humanos tengan un código moral interno, universal, Sí. algo que al mismo Emmanuel Kant, gran filósofo prusiano, le llamaba tanto la atención, o como lo describiría el sin igual William Evans en uno de sus geniales libros, cuando explica que la conciencia interna es como un Moisés que truena desde la cumbre de nuestro corazón. Wow. Entonces, sí, todos los paganos, aunque nunca hayan conocido la ley de Moisés, tenían un Moisés interno gritándoles en su interior. Y por eso serán juzgados, porque como dice el apóstol Pablo, que es el autor de este pasaje, no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. No los que oyen, sino los que hacen. Él nunca oyó el evangelio, pero él tuvo la oportunidad de hacer lo correcto o no hacerlo de acuerdo a la voz interna que estaba en su interior. Y por eso el apóstol dice que los paganos que no tienen ley, no la han escuchado, cuando practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Pero ellos van a decir, por ejemplo, ellos no van a, no pueden yo maté porque nada me dijo. No, es que no, eso es imposible. Ningún ser humano puede decir que no tenía una voz de conciencia que le decía que estaba malo matar. De hecho, uno se da cuenta por la presencia de un sinnúmero. Hey, estamos haciendo un video, pero entra. Por la presencia de un sinnúmero de códigos distintos que aparecieron mucho antes que se dictase la ley mosaica en el monte Sinaí. Y los códigos, por ejemplo, desarrollados en las civilizaciones egipcias, en las civilizaciones de la cuenca del Éufrates y del Tigris, es decir, en la Mesopotamia, toda la presencia misma de un código, el famoso código de Mani o las leyes de Manu en la India, a mediados de los siglos 7 y 8 antes de Cristo, da evidencia de que se tenía una noción práctica de la moral. Y la moral especialmente surge porque el ser humano tiene esa conciencia interna. Entonces, claro que será juzgado y no tienen excusa. Oh, sí. O sea, en otra palabra, la gente, habían código entonces antes de la ley de Moisés. Claro, O sea, habían por ejemplo, países, sí, depende, por ejemplo, de cómo hablemos o entendamos la cronología, aunque yo me inclino más por la cronología revisada de Velikovsky y Corville. Si es así, entonces tú tienes que el código de Hammurabi, por ejemplo, es un código del año 1750 a.C. y si aceptamos la cronología tradicional, no la revisada, el éxodo ocurrió en el 1480 a.C. Eso quiere decir entonces que el código de Hammurabi le llevaba unos 250 años de antigüedad al decálogo mosaico, y el código de Hammurabi es un código de leyes. El mismo derecho romano es anterior al Nuevo Testamento. La existencia o presencia del código romano habla de una civilización que, aunque nunca había escuchado hablar del nombre de Jesús, tenía un conocimiento del bien y del mal. Las leyes de Solón, por ejemplo, que fueron vitales para el desarrollo del código helénico, que serviría de influencia mayor para la regulación de las relaciones existentes en las instituciones del Imperio Macedónico, o las leyes de Platón, que son un código legal desarrollado por este filósofo griego en las postrimerías de su vida para regular las condiciones del gobierno y de la vida institucional en la ciudad de Siracusa, Sicilia. Entonces son una evidencia de que el ser humano tiene conocimiento. Y si por ejemplo hay personas que si hay gente que dicen, no, pero espérate, porque si la ley de Moisés vino después y habían código antes que eso, ¿no será eso inventado? No, porque la ley de Moisés es perfecta en comparación a esos códigos. El código de Hammurabi tenía el defecto de que facilitaba la corrupción. Solamente castigaba al juez si cambiaba una sentencia, pero si un juez cogía soborno, por ejemplo, no se le castigaba, porque el código de Hammurabi no consideraba que el soborno fuera algo negativo, fuera un elemento de corrupción. Sin embargo, la ley de Moisés establece que el soborno es negativo y que pervierte a los jueces, y comparándolo con la realidad de la praxis
personal, se descubre que la ley de Moisés estaba más avanzada en su época que el mismo Código de Hammurabi. ¿En qué sentido? En ese sentido del Sí. concepto de corrupción, en la manera como favorecía la manumisión de los esclavos, en la idea de que el ser humano podía adquirir su libertad, un esclavo podía comprar su libertad, algo que no lo permitía el Código de Hammurabi, en el respeto a la mujer, que el Código de Hammurabi no tenía esa concepción de respeto a la mujer, en el cuidado de los niños, que el Código de Hammurabi no tenía ese respeto, en las medidas de higiene y sanidad, que obviamente en el Código Mosaico existen leyes higiénicas, leyes sanitarias que son más avanzadas para la época, mientras los egipcios, una supuesta civilización avanzada que sabía construir pirámides que todavía maravillan a los arquitectos modernos, utilizaban el estiércol de hipopótamo para tratar infecciones urinarias. En la ley de Moisés encontramos que el excremento es inmundo y que no se puede tocar. Mientras en la medicina mesopotámica un médico podía fácilmente manipular un cadáver y después atender a una mujer embarazada, una parturiente en este caso, sin tener conocimiento de cómo la propagación bacteriana de un cadáver podía afectar a una persona viva. Y por eso ahora se lavan las manos. En la ley de Moisés se hablaba de que si se tocaba un cadáver la persona tenía que ser colocada en cuarentena después de darse un baño. Ese concepto es diferente, habla de una ley mucho más perfecta, mucho más santa, mucho más justa, mucho más recta, que no puede tener un origen meramente humano por el hecho de que no tiene los desperfectos y las imperfecciones de los códigos humanos. O sea que vamos a ser juzgados todo el mundo, no importa, porque la conciencia en realidad es la que te dice a ti qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La conciencia se convierte... No la ley. La conciencia es ley para el hombre. La conciencia se convierte en una de las revelaciones de Dios para el hombre. Lo que pasa es que Dios se revela de dos maneras. Dios se revela de una manera natural y de una manera sobrenatural. De una manera natural y de una manera especial. La revelación natural de Dios tiene dos canales: la naturaleza y la conciencia del hombre en el interior, la moral interna. La revelación especial es la Biblia. El que no tiene la revelación especial tiene la revelación natural. El que no conoció a Dios por la Biblia lo tiene que conocer al ver los cielos, lo tiene que conocer por la ley que está en su interior. Pero nadie tiene excusa, nadie se escapa. Nadie se escapa de eso. Wow. Así que la pregunta de qué pasará con esas civilizaciones que nunca escucharon el mensaje de Dios es una pregunta que no se sostiene ante la realidad evidencial de una revelación inmediata y natural en la conciencia humana, y no considera también la veracidad de un Dios revelándose en los cielos, en la naturaleza. Y si una persona es enajenada mental, por ejemplo, ningún enajenado mental es enajenado mental siempre. ¿Es verdad? No. O sea que hay un momento de lucidez. O sea que eso van a ser juzgados también. Eso van a ser juzgados también. Serán juzgados en base a cómo respondieron a Jesús en sus momentos de lucidez. Wow. ¿Y los niños? Serán juzgados en torno a cómo respondieron a Jesús en su momento de conciencia. Pero si son muy niñitos. Si son muy niñitos, serán entonces salvos, no por el hecho de ser niños, sino porque Dios tuvo misericordia y gracia de ellos, de llevárselos antes de tiempo. Ok, bueno. Señores, pues miren, entonces tú vas a tener una actividad donde tú vas a estar dando preguntas y respuestas. El día 11, que viene siendo sábado 11 de este enero, este mes, a las 5 de la tarde vamos a estar en East Elmhurst, en Queens, en la iglesia Casa de Gracia. Pueden ubicarla directamente y en la 3155 de East Elmhurst. De la 92 Street. Ahí estaremos nosotros con Dios delante respondiendo preguntas y respuestas a todo el que quiera hacer. Todas las preguntas, que no importa la que sean, ahí va a estar Félix Méndez Méndez y Néstor Díaz, su servidor. Exacto. Bueno, señores, pues no se pierdan eso. Yo no me lo voy a perder. Yo voy a estar ahí porque yo tengo mis preguntas, mi amor, y quiero respuesta. Bueno, y todo basado en la Biblia. Que pasen un excelente día y que disfruten este nuevo año, ¿verdad? Feliz año. Wow, feliz año nuevo. Tenía mucho que no lo veía desde el año pasado. Bueno, queden bien. Bye.